Vayeshev, y habitó Jacob, pero no tuvo descanso. Porque cuando el cielo despierta un destino, la tierra tiembla y el alma se quiebra para poder nacer. Y Yosef el joven, el de los ojos limpios, el que soñaba estrella inclinándose ante él, no sabía que su sueño iba a costarle lágrimas que ningún hombre debería llorar. Ay, yo he soñado, niño de luz, perdido en dolor. Los sueños de Dios provocan envidias humanas. Los hermanos de Yosef no odiaban solo al muchacho, odiaban lo que el Eterno estaba susurrando a través de él. Y así sucede con nosotros. Cuando alguien refleja la luz que tememos mirar, queremos apagarla. Lo arrojaron a un pozo seco, un pozo que aún respira en cada corazón, que ha sentido el abandono. La oscuridad le abrazó y el cielo cayó. Ay, pozo negro, no mates mi voz. Pero incluso allí, en la sombra más dura, el Eterno seguía hilando la historia, porque Dios no apaga los sueños, los entrena en el dolor. Vendieron a Yosef como si su vida no valiera nada. En casa de Potifar fue tentado, fue acusado, fue quebrado, hasta que su corazón quedó hecho polvo. Pero solo el polvo puede convertirse en tierra fértil cuando la lluvia divina cae. En la prisión, Yosef aprendió que la grandeza del hombre no nace cuando se le mira, sino cuando nadie lo ve. Allí, en silencio, el cielo forjó al gobernante, al salvador de su pueblo, al hombre que lloraría vida sobre la tierra. Ay, alma mía, sigue luchando, que en la herida te están formando. Vayeshev nos enseña que para levantarse alto, primero hay que hundirse profundo, que los sueños celestiales siempre pasan por noches que parecen interminables. Yosef bajó para que Israel subiera, sufrió para que muchos vivieran, fue traicionado para que su corazón aprendiera a perdonar de verdad. Y tú, sí tú, también tienes pozos que aún duelen, personas que te vendieron con palabras, hermanos que te hirieron con silencios, noche donde creíste que el cielo se había olvidado de tu nombre. Pero escucha esto. El Dios de Yosef todavía escribe salvación desde las sombras que tú no entiendes. Regresa, corazón, regresa a Él, que en tu llanto te hará renacer. Y cuando Yosef subió del pozo a la casa de Potifar, y de allí a la cárcel, y de allí al palacio, aprendió que cada caída era un escalón
cielo estaba construyendo. Nada fue en vano, ni una lágrima, ni una traición, ni una noche sin respuesta. Adonai estaba preparando el momento en que José lloraría sobre sus hermanos y diría: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo cambió para bien. Y así también tú, tu dolor será convertido en puerta, tu pozo en propósito, tu traición en testimonio. El cielo no ha terminado contigo, aún está siendo formado. Shema Israel, escucha su voz, aunque estés hecho polvo, Él sigue siendo Dios. Que esta Parashat Vayeshe despierte tu teshuvá, tu regreso al Padre, que te haga llorar, pero llorar hacia la luz, porque el Dios que levantó a Yosef todavía levanta a los que creen que su sueño se rompió. Él no ha terminado contigo, ni hoy,